En algún lugar entre las páginas internas de un periódico, algo inesperado sucedió. No era un comunicado de prensa ni una protesta ruidosa. Era una nota digital, casi oculta, que detonó una bomba económica en toda América del Norte. Canadá, sin previo aviso, declaró una guerra económica a su vecino más cercano, Estados Unidos. ¿Y cómo? Con un simple pero devastador aumento del 100% en los aranceles a Tesla. Imagina que en medio de un día común, el mercado automovilístico de toda una nación se desmorona. Un solo paso, sin diplomacia, sin alertas, solo silencio. Y luego, el colapso. Mientras los Estados Unidos discutían entre sí, el primer ministro canadiense abrió la puerta a Europa, escribiendo nuevas reglas en un tablero ya bastante inestable. Tesla, la joya tecnológica de Elon Musk, no solo perdió acceso a un mercado estratégico, sino que perdió la narrativa misma del juego. ¿Por qué Canadá decidió dar este paso, inesperado y audaz? ¿Por qué Tesla, un símbolo de innovación, fue la primera víctima de esta nueva era económica? Y lo más inquietante, ¿qué pasará con los productos que todos dependemos? Desde el coche que conducimos hasta la medicina que tomamos, cuando quedamos atrapados en esta explosión económica, todo comenzó con un simple cambio, pero las repercusiones eran mucho más grandes. De lo que parecía ser una medida económica, nació una crisis que cambiaría el panorama del comercio global. Si te está gustando este análisis y quieres seguir viendo más contenido como este, suscríbete ahora mismo al canal. Nuestro objetivo es llegar a los 40,000 suscriptores y tu ayuda es fundamental para lograrlo. No olvides darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Mark Carney, el primer ministro de Canadá, es un hombre que no hace ruido. No es un populista que hace grandes discursos ni publica amenazas crípticas en redes sociales. Su poder radica en la precisión, en el control meticuloso de cada movimiento. Ex gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, Carney ha estado en el centro de las dinámicas de poder internacionales, pero no como sus predecesores. Su objetivo no es preservar el viejo orden, sino construir uno completamente nuevo. Cuando Carney ascendió al poder en 2025, lo hizo en medio de un clima de agotamiento económico y estancamiento político. Los canadienses, hartos de la imprevisibilidad de las políticas estadounidenses, ya no veían en Estados Unidos un socio confiable a largo plazo. El presidente de entonces, con sus políticas erráticas y proteccionistas, ya no ofrecía la estabilidad que Canadá necesitaba. Carney, sin embargo, no reaccionó impulsivamente. Él, con su mente analítica, ya había predicho lo que vendría. La ruptura con Estados Unidos no era una opción a corto plazo, pero sí una necesidad para garantizar la resiliencia a largo plazo. Y así fue como, mientras el resto del mundo observaba, Carney hizo algo sorprendente, pero calculado. Se volvió hacia Europa, viendo en ella una oportunidad. Aprovechó el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea, CETA, ya existente, y lo expandió a pasos agigantados. La puerta que había estado cerrada ahora se abrió de par en par. Los ministros canadienses comenzaron a eliminar barreras regulatorias para los gigantes tecnológicos y fabricantes de autos europeos. Mientras Washington se sumía en su caos, Europa se coló silenciosamente, y Canadá, sin alarde, comenzaba a reescribir las reglas. El impacto fue instantáneo. Un golpe directo a la estructura de Tesla, un gigante que había construido su imperio bajo un modelo rígido de operaciones globales, donde la cadena de suministro integrada verticalmente era su mayor fortaleza. Elon Musk, conocido por su enfoque inquebrantable hacia la innovación, no estaba preparado para un choque de esta magnitud. La tarifa del 100% no solo afectaba las ventas en Canadá, sino que también cortaba de raíz las relaciones estratégicas que Tesla había cultivado durante años en el país.
Antes de la tarifa, Tesla había invertido fuertemente en Canadá. La empresa dependía de recursos clave como el níquel y el cobalto provenientes de minas canadienses y había comenzado a construir relaciones con proveedores en Ontario. Incluso se había planteado la posibilidad de ubicar parte de su desarrollo de software autónomo en Montreal. Todo esto se detuvo de golpe. Tesla no solo perdió acceso a un mercado vital, sino que vio cómo su infraestructura y su plan de expansión se desmoronaban en cuestión de horas. Elon Musk, que siempre había tratado a Canadá como una extensión natural de su presencia en Norteamérica, se encontró de repente ante un escenario inesperado. En lugar de una expansión suave y controlada, Tesla se vio obligada a tomar decisiones difíciles. ¿Debería retirarse del mercado canadiense, perdiendo miles de millones en ingresos potenciales? ¿O debería reubicar toda su infraestructura, con un alto costo financiero y logístico, solo para apaciguar una política comercial cada vez más difícil de manejar? Ninguna de las opciones era ideal. Las consecuencias fueron drásticas, y el impacto en la estrategia global de Tesla fue irreversible. La empresa, conocida por su flexibilidad, ahora se enfrentaba a un obstáculo que ni siquiera Musk había anticipado. Mientras Estados Unidos se sumía en la confusión y la autocrítica, Europa se movía con una calma calculada, aprovechando el vacío dejado por la falta de acción estadounidense. Para los gigantes automovilísticos europeos, este no era un momento de crisis, sino una ventana de oportunidad. Mientras la administración estadounidense luchaba por reaccionar, el continente europeo se adelantaba y comenzaba a reconfigurar su presencia en América del Norte. El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea, CETA, fue la clave para esta jugada estratégica. Con el apoyo de este acuerdo, Mark Carney y su gobierno eliminaron barreras regulatorias para los fabricantes de autos y proveedores tecnológicos europeos. Las fábricas que una vez pertenecieron a Estados Unidos comenzaron a ser vistas con nuevos ojos. Francia, Alemania, Bélgica y otros países comenzaron a firmar acuerdos con Canadá a un ritmo vertiginoso. Volkswagen fue una de las primeras en mover ficha, anunciando una inversión de $500 millones en una nueva planta de ensamblaje de vehículos eléctricos en Canadá. Stellantis, Renault, BMW y otros gigantes comenzaron a hacer lo mismo, asegurando que las plantas de ensamblaje y las infraestructuras de producción se trasladaran a Canadá. La expansión fue rápida y coordinada, con Carney facilitando permisos, exenciones fiscales y un acceso sin precedentes a las cadenas de suministro canadienses. Mientras tanto, las marcas estadounidenses, atrapadas en su propio desorden, se quedaban atrás. Los analistas ya hablaban de una reconfiguración continental, mientras Canadá abrazaba, sin prisa pero sin pausa, el futuro europeo. Estados Unidos, al estar ocupado con sus propios problemas internos, veía cómo sus antiguos aliados tomaban la delantera en el mercado canadiense. El colapso llegó como un trueno, aunque el impacto no fue inmediato. Lo que una vez fue un sistema de producción perfectamente coordinado en América del Norte, basado en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, USMCA, empezó a derrumbarse con una rapidez aterradora. Las tarifas impuestas a Tesla no solo afectaron al gigante tecnológico, sino que desataron un efecto dominó en toda la industria automotriz. La cadena de suministro integrada que había funcionado durante décadas fue interrumpida. Los componentes para los autos ya no llegaban a tiempo. Lo que antes tomaba solo 3 días para cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos, ahora tardaba 3 semanas o incluso más. Los camiones fueron desviados. Las líneas ferroviarias se vieron afectadas y los almacenes se desbordaron en un extremo del continente, mientras que las líneas de ensamblaje en el otro lado se quedaban sin partes. Era como si todo se hubiera detenido repentinamente. Las empresas estadounidenses, especialmente las de Detroit,
comenzaron a recibir correos electrónicos de sus socios canadienses. Los envíos se retrasaban, los contratos se suspendían y las piezas se redirigían a clientes europeos. En Windsor, Ontario, una ciudad que durante años había sido un ejemplo de integración armoniosa con la manufactura estadounidense, los trabajadores llegaron a las plantas para encontrarse con las puertas cerradas y las notas de suspensión temporal. Nadie había sido avisado. El caos no tardó en extenderse. Los proveedores de Detroit empezaron a preguntarse si sus operaciones en Canadá seguirían siendo viables. Las empresas ya no podían confiar en el sistema. La cadena de suministro que definía la fabricación de vehículos en América del Norte ahora parecía frágil, vulnerable y de alguna manera irreparable. Mientras las fábricas y las cadenas de suministro se detenían, el golpe más fuerte fue para las comunidades que dependían por completo de la industria automotriz. En ciudades como Flint, Youngstown y Kokomo, donde la fabricación de autos había sido el corazón de la economía local, el impacto fue devastador. De repente, las calles que antes vibraban con el sonido de los motores y las fábricas en funcionamiento, ahora se llenaban de un silencio ensordecedor. Los trabajadores se encontraron con las puertas cerradas, con los avisos de despido, con la incertidumbre de un futuro incierto. La quietud se apoderó de lugares que antes eran símbolos del poder industrial estadounidense. Empresas que solían prosperar gracias a los trabajadores de las plantas automotrices comenzaron a desaparecer. Las tiendas locales vieron cómo sus ingresos se evaporaban de la noche a la mañana y las propiedades perdieron su valor mientras los hogares vacíos llenaban los barrios. La desconexión no solo era económica, era social y cultural. Estas comunidades, que durante décadas habían sido el alma del motor de la industria de automóviles, empezaron a disolverse en el olvido. Las familias que dependían de los cheques semanales se encontraron en una lucha desesperada por encontrar empleo, pero los trabajos no existían, al menos no de la misma manera. Los sindicatos, que durante tanto tiempo habían defendido los derechos de los trabajadores, ahora no tenían respuestas. En medio de este caos, los residentes comenzaron a expresar su frustración de manera palpable. Las reuniones comunitarias se convirtieron en batallas acaloradas. Los medios locales comenzaron a hablar de el gran congelamiento, mientras que en las redes sociales, los trabajadores despedidos se levantaban con furia, exigiendo respuestas de los responsables. La rabia crecía, no solo por el golpe económico, sino también por el sentimiento de traición. Si Washington no los iba a defender, muchos comenzaron a pensar que era hora de encontrar a alguien que lo hiciera. Con el colapso de las cadenas de suministro y el impacto económico devastador en las comunidades, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué sigue para Estados Unidos? ¿Cómo se reorganizará un país que creía tener el control del continente, solo para ver cómo sus decisiones lo empujaron a un rincón? La administración estadounidense, atrapada en la retórica política y las disputas internas, ahora enfrenta una realidad incómoda. El mapa geopolítico ya no es el mismo. Los líderes políticos, desde Washington hasta Detroit, se enfrentan a una nueva pregunta. ¿Cómo recuperar el terreno perdido? Europa ha avanzado y Canadá ha dejado claro que su futuro está ahora más alineado con Bruselas que con Washington. Las relaciones comerciales, una vez dadas por sentadas, ahora se encuentran en una encrucijada. Mientras tanto, las empresas estadounidenses luchan por adaptarse a un mercado global que ya no les es tan favorable. Algunas voces en Washington hablan de volver a la mesa de negociaciones, de cerrar filas y encontrar nuevas alianzas. Pero las heridas son profundas. ¿Es posible que el sistema de comercio mundial, tal como lo conocemos, vuelva a la normalidad? ¿O, por el contrario, estamos ante el nacimiento de un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos ya no será el actor dominante? Mientras tanto, el impacto sobre la vida cotidiana de los ciudadanos es claro. Los precios de los autos siguen subiendo, la incertidumbre económica se agrava
y los empleos continúan desapareciendo. Las promesas de recuperación parecen vacías para aquellos que han perdido todo. El modelo económico que alguna vez garantizó el bienestar para millones está ahora cuestionado, y muchos se preguntan si el sueño americano ha llegado a su fin.